muchas gracias por estar con nosotros. Sé que están lejos, pero está bueno porque estamos en un panel híbrido, como hoy la tecnología nos permite justamente de ir trabajando y colaborando. Entonces, la primera cosa que vamos a preguntar un poco a cada uno de ustedes es qué casos concretos ustedes al final han logrado ofrecer seguros asequibles, responsables, personalizados, o sea, ¿cuáles son un poco los ejemplos que ustedes pudieron trabajar, descubrir y también, obviamente, cuáles fueron un poco los retos? Porque cuando hablamos de algo nuevo, de innovación, y a veces hay cosas que funcionan y otras cosas que no funcionan. Entonces, si están de acuerdo, vamos a empezar con María, por ejemplo. Hola, buenos días. ¿Me oís bien? Sí, perfecto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor. Y un pelín de introducción. Soy una de las fundadoras de Ibiza. Nuestra empresa está ubicada en Luxemburgo, pero trabajamos en muchos países y nos enfocamos en los riesgos climáticos, soluciones paramétricas para riesgos climáticos. Y como se ha indicado durante la mañana, los seguros paramétricos ofrecen un mundo nuevo de posibilidades y de ventajas y de desafíos igualmente. Pero entre las ventajas es la asequibilidad, porque se reduce mucho el costo de la operación de los seguros, y también la transparencia y el ofrecer al consumidor una mayor transparencia y comprensión del seguro. Entre los desafíos, como todo seguro y todo lo que es tecnológico, hay un poco el cómo romper la barrera de la confianza al principio y el cómo distribuir este tipo de seguros, porque para los que ofrecemos estos seguros individualmente es una cuestión de volúmenes. Entonces es cómo conseguir esa escalabilidad en la propuesta y a la vez, como comentabas, que sea adecuado para cada situación y para cada asegurado. Entonces, en cuanto a los ejemplos, bueno, nosotros, uno de los ejemplos que nombramos muy a menudo es la cobertura que tenemos en Filipinas, que es para tifones. Entonces, Filipinas es un país que al año tiene unos 20 tifones de distinta magnitud y severidad, y desde hace 2 años ofrecemos este seguro en Filipinas conjuntamente con una aseguradora allí y una reaseguradora. Y lo que hacemos en Ibiza, que somos la parte tecnológica del partnership, es que tenemos una plataforma para el diseño de este tipo de productos de una manera rápida y escalable. Por lo tanto, lo podemos hacer ajustado a la necesidad de cada cliente. Y por otro lado, la gestión de este tipo de seguros, para que sea, como indicábamos, de una manera escalable y eficiente en costes. Entonces, desde que empezamos este producto en Filipinas en 2021, a los 4 meses sucedió el tifón Mike o Odette en Navidad, y que fue muy devastador, pero en 10 días después de este tifón, todas las cooperativas, porque es un seguro a nivel de cooperativa el que tenemos en Filipinas, recibieron el payout en sus cuentas 10 días después del el tifón. Y eso la verdad que fue pues una experiencia bonita, ¿no? El ver el producto funciona en 10 días, las cooperativas tienen el dinero y pueden pensar ya en el siguiente paso y no pensar en la destrucción que han tenido. Entonces, eso es un ejemplo que me gusta poner, y a partir de ahí hemos seguido creciendo y también estamos en otros países, pero bueno, ya hablaremos más. Y una pregunta, ¿cuál fue un poco el tema clave para lograr a desarrollar esta propuesta de valor allá?
El tema clave, bueno, al final está la parte técnica, digamos, y la parte local. Entonces, realmente la clave fue el partnership, fue el poner los stakeholders adecuados juntos, ¿no? Y darnos el feedback, hacer diferentes iteraciones, no solo entre nosotros, sino también con las cooperativas, para entender cuál es el nivel del riesgo que ellos quieren asumir, cuál es el nivel de riesgo que ellos quieren transferir, qué tipo de primas son adecuadas para ellos, qué tipo de eventos esperan que haya un payout o un trigger del seguro, o sea, entender la necesidad y explicar los trade-offs de la industria de seguros y de paramétricos y tener un partnership sólido como el que tenemos con la aseguradora de Filipinas. Bien, perfecto. Partenariado, Filipinas, seguro paramétrico, tifón. Bueno, ya empezamos a ver de qué estamos hablando. Bueno, felicitaciones. Bárbara, en tu caso, ¿nos contas un poco un caso de uso y cuál fue un poco los elementos claves para el desarrollo? Y acá supongo que vamos a hablar más de microfinanzas o algo similar, ¿no? Así es. Yo me enfoco mucho en el sector microfinanciero, a pesar de que hay muchas novedades, como tú mencionaste antes, pero tiene algunas ventajas ese sector y las vamos a poder discutir un poquito más. Pero quizás tiene ventajas siempre y cuando se enfoca en el tema de valor. Creo que una de las patas de sostenibilidad que mencionaste es el valor al cliente, no solamente rentabilidad, riesgo, sino valor. Si no equilibramos ese valor al cliente, no logramos algo que va a durar en el tiempo, no tenemos renovaciones, crecimiento, interés, etcétera. Entonces, el caso que quiero como un poco exponer es un caso insólito por su tamaño, sin embargo, es un caso muy enfocado en este tema de valor y creo que vale la pena, que es el del Banco Compartamos en México. Algunos de ustedes quizás lo conozcan, es una entidad microfinanciera muy masiva, muy escalable. Hoy en día cuenta con 2.67 millones de clientas mujeres en México nada más, tienen otros países también. 15,000 colaboradores, sobre 15,000 colaboradores y 429 puntos de servicios, ¿verdad? Además de tener algunas plataformas incipientes digitales también. Y quiero contar este cuento porque ellos manejan una compañía intermediaria también dentro del grupo empresarial que se enfoca solamente en seguros. Yo estuve en la junta directiva de esta empresa por 3 años y vi un crecimiento brutal y muy interesante porque no era solamente crecimiento, sino profundización. Y esa profundización es donde podemos, aún con una escala menor, porque 2.6 millones de clientes es mucho, pero aún en escalas menores, con la profundización logramos realmente un negocio sostenible y algún volumen y escala interesante también para el sector asegurador. Y por eso que me pareció sumamente interesante. Solo para explicarles un poquito el proceso. Cuando yo entré, estaban ofreciendo un seguro de vida a sus clientes que costaba aproximadamente $1.25 mensuales. Son clientes muy pobres que reciben créditos en grupos, la mayoría mujeres. Cuando ya me salí y hasta hoy día han prácticamente duplicado esa prima mensual, agregando servicios de valor agregado, que significa que ya no es un seguro de vida nada más, sino tiene coberturas de diagnóstico de cáncer, cirugía y hospitalización, lo cual agregaron con mucha atención en las necesidades de los clientes, dónde estaban preocupadas, cuáles eran los momentos de descapitalización y esfuerzo que tuvieron que hacer y ajustándose a eso. Y quiero hablar un poquito de cómo se hace eso, porque subir la prima y cambiar el producto de un día para otro no funciona. Y creo que uno de los grandes retos y grandes factores de éxito aquí es la paciencia y la gradualidad. No es de un día para otro tomar un mercado que no tiene conciencia, no
tiene mucho conocimiento, no quiere gastar mucho en esto y obligar un producto más caro, aún con más valor agregado, sino es un proceso que empieza por un producto simple, fácil de comprender, asequible y un proceso educativo que lleva de la mano al cliente poco a poco para que vaya valorando este producto, en parte mostrando los siniestros efectivos con una siniestralidad ágil y justa. Eh, y entendiendo de ese cliente qué producto podría ser agregado y relevante para ese cliente. Creo que una de las cosas interesantes de esos productos es que es un producto. Muchas empresas buscan y microfinancieras buscan la venta cruzada, ¿no? Le voy a ofrecer vida y después le agrego propiedad y ahí y 3 productos por uno. El cliente no tiene la capacidad mental, física de estar y financiera para estar comprando tantos productos, pensando en tantas cosas. Es el bundle que yo encuentro muy interesante, donde juntas las cosas más esenciales y en esas cosas esenciales logras aumentar ese primaje. Bien, muchísimas gracias Bárbara, porque muy interesante de hablar de microseguro y de lograr, porque muchos lo probaron y cuesta porque son tipo de asegurados que no conocemos, que tienen tema de volatilidad de ingreso, o sea, hay desafíos. Ustedes, Andrés, contanos un poco un caso de uso justamente en relación y cuáles fueron un poco los elementos clave para lograr hacer eso. Súper. ¿Aló, me escuchan ahí? Sí. Bueno, yo iba a empezar al revés la respuesta, básicamente porque, resumiendo un poco lo que decían aquí también, lo primero tal vez que uno piensa en este sentido, o que creo yo debería uno empezar a pensar, es el tema de la experiencia de usuario. Es decir, independientemente del canal por donde esté llegando el cliente, poder estar disponible. Eso es algo que yo creo que es uno de los desafíos más importantes, tal vez en muchas de las industrias y obviamente en la industria aseguradora, que ahora cada vez se ve más concreto en muchas prácticas, poder estar presente en los diferentes puntos de contacto del cliente digital, y no necesariamente desde algo complejo. Es decir, estar presente es enviar un correo electrónico diciendo estos son los beneficios de tu seguro, o te interesaría adquirir este tipo de seguro. Eso es algo que nosotros creo que, digamos, hemos intentado hacer en Latinoamérica ya desde hace un buen tiempo, desde hace más de 5 años. Y como les digo, pues intentando unir desde el punto de vista tecnológico cómo estamos presentes para el cliente al final del día. Y luego lo otro que es interesante, que también lo comentaban acá, solo para profundizar en eso, es ese deseo de poder probar, ¿no? El famoso mínimo producto viable. Aquí creo que si bien podemos exponer ejemplos, no hay una fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Es decir, cada industria, cada sector, cada mercado es sumamente cambiante, y en ese orden de ideas pues uno tiene que ir ajustando muchos temas para encontrar no solo el producto adecuado, sino también el canal adecuado y ese tipo de cosas. Yo creo que es una apertura que deberíamos buscar tal vez como industria cada vez más. Lo otro es el caso. Yo creo que tenemos pues varios casos, obviamente. Bueno, ya comentabas un poquito lo que tenemos hoy en día con Nubank. Con Nubank, precisamente este modelo que acabo de comentar es lo que básicamente mueve la aguja en términos de tomas de decisión. Inicialmente estaba el seguro de vida, obviamente había tal vez un tema coyuntural de por medio, claramente, evidente, post pandemia, pero luego también ya hemos, digamos, explorado más de 4 o 5 productos que se han lanzado bajo esa misma idea de qué es lo que necesita el cliente. Tenemos seguros de celulares, seguros de desempleo, y en ese orden de ideas, nuevamente, nada ha sido sacado como para abordar la gran mayoría, digamos, de los 70 millones de clientes que tenga Nubank, sino que se ha enfocado mucho en la segmentación, en queremos este producto, pero ¿a quién se lo vamos a dar? ¿Realmente quién lo necesita? Y hoy en día pues hay diferentes herramientas que uno puede llegar a tener para aterrizar eso. Algo tan sencillo como una encuesta a nuestros clientes, algo tan sencillo como entender bien las necesidades, los componentes sociodemográficos. Yo creo que es lo que lleva a que tú puedas aterrizar un producto con una mayor, de alguna manera, exactitud, si se quiere, que pueda realmente suplir las necesidades del cliente. Entonces, bueno, yo creo, lo otro es, por ejemplo, ahorita que ponías el ejemplo, me acordé de uno, es el Banco Solidario.
Job en Ecuador trabaja En también Ecuador, con el sí. Banco Solidario y el Banco Solidario es un banco que también obviamente se enfoca, digamos, en la base de la pirámide. Tuve la oportunidad de estar con ellos en un workshop hace como 5 años y ellos nos comentaban que en ese momento pues sus clientes eran muy poco digitales. O sea, realmente no tenían una estrategia clara de cara a su aplicación, de cara, digamos, a los toques digitales. Obviamente, post pandemia, este mundo cambia y no solo en ellos lo he visto, o sea, lo he visto en muchos bancos incluso parecidos a ellos, que ese cliente que ya pensábamos que no era digital, que no consultaba correos, que de pronto no tenía un smartphone, ya eso es, suena lejano, pero no es tan lejano y eso ha cambiado bastante. Y en ese orden de ideas, pues estar ahí precisamente ya para un cliente, ya sea desde WhatsApp o desde la aplicación misma o desde su página web, aportando valor con un seguro puntual, digamos. Allá tenemos un seguro que se llama protección familiar, que es un seguro de menos de $2. Pues bueno, es lo que hace la diferencia. Bien, perfecto. Para que ustedes sigan viendo un poco la historia, tenemos justamente tres casos que tienen una misma base, que es la sostenibilidad y en particular inclusión. María nos está hablando mucho de su experiencia en seguro paramétrico. Tenemos Bárbara, que tiene realmente una experiencia muy buena de todo lo que es justamente haciendo microseguro por gente realmente excluida. Y acá tenemos justamente a Andrés, que nos cuesta mucho más de la experiencia de lo que podemos llamar un poco la parte de seguros embebidos, cómo la tecnología nos permite de descubrir quizás un poco mejor la necesidad. Me gustaría aprovechar para volver con María, para que tú nos comentes con el tema de, cuando hablamos de seguro paramétrico, obviamente que estamos hablando muchas veces de seguros que son necesarios ante desastres naturales, cambios climáticos, puede ser terremoto en algunos países. Y, por ejemplo, en el caso, yo creo que es el caso en particular de Colombia, pero en Argentina lo mismo, el tema de agropecuario, y en Centroamérica también es el caso, o Filipinas entiendo que es el caso. Lo que a mí me gustaría entender un poco mejor es al final, ¿cuáles fueron para ti realmente los hallazgos diferenciadores? ¿Qué hicieron que ustedes lograron hacer algo que hasta ahora nunca se había hecho? ¿Y cómo lo pudieron hacer? Y también de hablar de quizás hay algo del propósito, acuérdense que hablamos del propósito en la conferencia, que les mueve a ustedes como Ibiza. Pero me gustaría que hablemos un poco de estos temas de hallazgos y de propósito. De acuerdo. Bueno, la verdad que yo tengo un propósito muy claro y es que vengo de una familia de agricultura y entonces yo he sufrido los avatares climáticos en mi propia piel y la experiencia con el seguro no fue, con el seguro tradicional no fue buena y entonces ha sido un poco algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Yo soy ingeniero de teleco y he estado toda mi carrera en la parte satelital, en satélites de observación de la Tierra, y me asocié con dos personas que venían del mundo seguros, un actuario y una persona que venía de una gran aseguradora para lanzar nuestra empresa Ibiza. O sea, es un poco, y al final lo que queremos hacer, o el primer objetivo es aumentar la resiliencia de la agricultura. Esa es nuestra misión en Ibiza. Y bueno, en cuanto a lo que hacemos, hablabas del seguro agropecuario también. Es algo que hemos lanzado, por ejemplo, este año en India. Es otro país en el que estamos. Y allí, nuestro equipo allí detectó una necesidad del mercado y es que la industria láctea, o sea, los agricultores que tienen vacas, en verano siempre hay una pérdida de productividad. O sea, eso es sistemático, que siempre hay una pérdida de productividad. Sin embargo, cuando hay una ola de calor, esa pérdida de productividad es mucho mayor. Entonces hay una pérdida del ingreso a el agricultor. Entonces lo que hicimos fue diseñar un producto que en realidad es muy sencillo, paramétrico, con temperatura, que compensa al agricultor en el evento de una ola de calor. Y lanzamos ese producto en marzo, porque el verano en India es abril, mayo, junio.
y en abril ya teníamos 5 clientes grandes y en un tiempo récord hicimos más de 25.000 pólizas de ese producto y tenemos ya una atracción importante para el año que viene, ¿no? Para el verano que viene. India siendo el segundo mayor productor de leche del mundo o en número de vacas, pues es un producto que también se puede llevar a Brasil, por ejemplo, que es el tercero. Entonces es un producto muy sencillo, pero que creo que el éxito del producto es la sencillez y el escuchar que ese mercado realmente entendía que había una pérdida debido a la temperatura y que el seguro podía ayudarles a no sufrir esa pérdida. O sea, que era un mercado, era un cliente maduro en ese sentido. Como decía Bárbara, no puedes obligar a la gente a que entienda y crezca esos seguros, pero cuando el cliente ya sabe, ya lo necesita, entonces ahí sí que, y si lo escuchas, ahí es un poco éxito asegurado, ¿no? Y el seguro paramétrico, pues es nada más usando datos satélite podemos diseñar un producto que se ajusta mucho a lo que necesitan con el proxy de la temperatura, con la temperatura como parámetro y ponerlo en marcha, vamos, en un mes, desde que hablamos con el primer cliente hasta que el producto estaba en el mercado. Es la agilidad que podemos hacer. Bien. Bueno, a mí me encanta María porque realmente sentimos que esto viene de tu propósito propio y acá volvemos a tocar el tema del propósito, que es justamente lo que hace mover las organizaciones. Y también tocas un paradigma que muchas veces en nuestro sector decimos, bueno, pero hace 200 años que vendemos siempre los mismos productos. Y yo creo que no, yo creo que la tecnología hoy nos permite de repensar productos y típicamente cuando estás comentando lo de India con la leche, creo que es muy innovador como tipo de producto. La verdad que felicitaciones por eso. Bárbara, a mí me gustaría que volvemos un poco al tema de tu experiencia. Y acá quiero tocar un tema más de cuáles fueron un poco los aprendizajes de ustedes con relación a la noción de experiencia del cliente. ¿Cómo es este cliente distinto que quizás nosotros no conocemos? Y me gustaría que nos hables de este tema y justamente cómo podemos ser transparentes. Porque también venimos de un sector donde, por ejemplo, los niveles de comisiones fueron siempre altos. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr a que todo cuadre? Riesgo, rentabilidad, protección del consumidor. ¿Cómo hacemos? Pues con intencionalidad y creo que ahí vuelvo un poco a ese modelo de negocios. El modelo microfinanciero puede ser muy bueno o muy malo y depende mucho de la intencionalidad y desde muy arriba de qué se quiere hacer con el seguro. Si el seguro sirve solo para sacar más comisión, no vas a tener ese como ecosistema sostenible que quieres construir. Tiene que ser un seguro diseñado con una estrategia de largo plazo que piense tanto en el valor hacia el cliente, que tiene un sentido, ¿no?, institucional, como un valor financiero. Y creo que empieza por ahí. Ahora, ¿cómo escuchamos al cliente? ¿Cómo entendemos el cliente? Hablándole y estando cerca al cliente final, quitándonos un poco los sesgos que podemos tener, porque muchas veces cuando me acerco a una institución, particularmente compañías de seguro que viven muy lejos de la realidad del cliente final, ¿verdad? Tienen como sus oficinas en edificios en la capital, el cliente no está ahí y no vive ahí. Y quizás tienen algunos sesgos propios, ¿no?, de la gente de menores ingresos en sus países, de lo que necesitan, de lo que no necesitan. Tengo un ejemplo que uso siempre, que mucha gente dice, bueno, tenemos que asegurar el embarazo, la maternidad, o tenemos que asegurar el niño, porque el niño es la cosa más importante de la familia, etcétera. Muy bien, pero los gobiernos piensan lo mismo y han cuidado a la mujer embarazada y el niño
antes que cualquier otro segmento de la población y existen servicios públicos. Quizás no son los mejores del mundo, pero existen y la gente se atiende en esos servicios y tiene esa seguridad de que van a estar ahí por el largo plazo. Entonces, empezar por ahí, a pesar de que nosotros pensemos que el niño debería tener una mejor atención, no es muy efectivo porque nos pegamos contra la competencia, que es el gobierno, y el gobierno es gratis, es ubicuo. Y es permanente, ¿no? Entonces hay cosas que no podemos luchar en contra. Entonces a veces quitándonos los sesgos, haciendo investigaciones de mercado un poquito más abiertas, nos podemos plantear necesidades de una forma un poquito más limpia. Y creo que a eso fuimos un poquito con ese producto en Compartamos. O sea, el producto duplica la prima, pero también triplicó el ingreso institucional en primas porque logró profundizar. ¿Qué significa? Que yo diseñé un producto tan útil, con las coberturas tan útiles, que no solamente lo vendí a mi cliente, sino mi cliente lo compró coberturas adicionales para sus familias, por ejemplo, ¿no? Entonces empecé a penetrar fuera de mi cliente base hacia las familias de ellos y entrar en la sociedad con algo que tenía sentido para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene sentido para ellos? No una visita médica, porque en México tú puedes con $1 prácticamente ir a cualquier farmacia y tener una visita médica, pero cuando te hospitalizas o tienes alguna cirugía, entonces ahí no tienes cobertura y el sector público es muy lento. Entonces, entendiendo un poquito como esas prioridades, puedes ir construyendo una propuesta de valor. Qué bueno que nos digas que los productos no son los mismos en función de la audiencia. Y yo descubrí una cosa esta semana y te quiero hacer la pregunta. Cuando siempre habla de microseguro, para mí había un tema de medio de pago, que la gente te pague, y también el tema de, obviamente, tienen pocos recursos. Hasta ahora todo el mundo lo entiende muy bien. Yo descubrí algo que no había pensado, que el problema es muchas veces la volatilidad de los ingresos. Gente que trabaja durante 8 meses, ingreso, pueden pagar, después no pueden pagar, después pueden pagar, después no pueden pagar. Esta parte de la volatilidad de los ingresos es algo que ustedes lo sienten, pudieron hacer algo, es algo que ustedes no observan, ¿cómo lo ves? Sí, es importante, además yo creo que involucrar un poco al regulador en todo ese tipo de conocimiento, porque el regulador a veces para proteger al cliente limita ciertas facilidades que realmente necesite. Por ejemplo, la mayoría de las entidades de microfinanzas financian la prima para que la prima sea pagada en pequeñas partes con las cuotas del crédito. Algunos lo financian a costo cero, otros lo financian con un costo, digamos, de mercado, pero la financian porque justamente por esa volatilidad, Ah, se cortó. Se cortó. Entonces vamos a tener la respuesta dentro de un par de minutos. Está muy bien porque da un poco de suspenso, a mí me gusta. Eso no sabemos qué va a pasar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que te vamos a preguntar a Andrés. En el caso de ustedes, el caso de Chubb, ustedes usan obviamente la noción de seguro embebido, responsable, etc. Contamos un poco cuáles fueron un poco los desafíos, porque realmente creo que Chubb nace de un lado y está evolucionando mucho con la tecnología. una prima de un seguro, aunque sea $1, $2, y te tienes que movilizar para ir a pagar esa prima, no lo vas a hacer nunca, ¿verdad? Físicamente no vas a ir a una sucursal a pagar, aunque sea conveniente en ese momento porque tienes la plata en el bolsillo. Entonces también tenemos que pensar que tiene que haber un bundle, tiene que haber un momento de pago unido a otro momento de pago, a otro viaje, a otro trayecto, hasta a otra forma de pagar, a veces por móvil, porque si no, no te vas a movilizar, no te vas a mover para pagar $1 o $2 de prima. Bien, Y creo que eso también lo tenemos que entender. Para que sepas, Bárbara, se te cortó un poquitito. No escucho, Hugh. ¿Me escuchas o no, Bárbara? Ahora sí. Bárbara, ¿me escuchas? Se cortó un poquito, no mucho se cortó. Y solamente para ir cerrando, estaba diciendo algo que me resultó interesante, que es al final que el regulador quiere proteger un poco los clientes. Y entonces a veces no entienden bien
el tema de las necesidades de producto, ¿no? Y esto lo pudieron resolver rápidamente ahí en México. ¿Pudieron resolver esta parte o no? Con el regulador directamente no, pero a lo que me Ok, refiero es que muchas veces la entidad financiera financia el producto justamente para que el pago sea lo más conveniente posible ok. con el pago de cuotas. Hay reguladores que no ven bien eso porque lo ven como aprovechar de agregar costos a la prima, pero tenemos que pensar en el costo de traslado, el costo transaccional de tomar transacciones separadas de la transacción de pago de crédito y cómo influye eso también en la vida del cliente. Entonces, metiéndonos en sus zapatos, entendemos mejor. Sí, quiero sí, también el tema de comentario con el tema del regulador. Yo creo que el regulador nunca en ningún país va a ser un freno al desarrollo sostenible. Yo creo que tenemos un rol nosotros de educación, de explicar, y obviamente que si vamos con un propósito potente va a ser mucho más fácil. Entonces, Sí. Andrés, voy hacia ti. Entonces, con el tema de Chubb, contanos un poco cómo al final la tecnología fue algo, un poco un game changer y cómo cambió un poco el modelo de negocio de ustedes. Contanos un poco. Claro. Bueno, yo creo que uno de los temas es una visión global muy fuerte, digamos, para Chop de digitalización. Para eso, como ya lo comentaba antes, hubo un tema de enfoque muy fuerte en experiencia de usuario, pero luego también internamente un desarrollo propio de capacidades técnicas, tecnológicas. Eh, si uno quiere estar disponible para el cliente rápidamente, tiene que desarrollar herramientas que te permitan integrarte entre plataformas y eso hoy en día es vital. Es decir, sin eso creo que Chop obviamente no habría logrado algunas de las integraciones que ya tenemos. Y parte obviamente de lo bueno de haber desarrollado esa capacidad propia es que nos abre las puertas de estos nuevos jugadores muy importantes del mercado, como el caso de Nubank, Betterfly, Mercado Libre, pero no solo de ellos, sino también de bancos tradicionales, Banco Guayaquil, Banco de Chile. Entonces, el desafío al final es que quien asume, digamos, esta vocería y llevar a cabo este proyecto es directamente nuestro CEO. No sé qué tantas aseguradoras obviamente pueden hacer eso y lograr ejecutarlo muy bien de una forma, digamos, de cascada para que llegue a las diferentes regiones del mundo, a los diferentes países, pero también es lo que nos permite movernos muy rápidamente, muy ágilmente. Al final yo creo que lo otro es la mentalidad, creo que ya lo comentaban también acá, oye, el hecho de que queramos asegurar ofrecer un seguro de vida a personas, por ejemplo, en el caso de Nubank, donde el 80% de los clientes son menores de 35 años, Wow. tal vez lo que muchos de los actuarios dirían es, primero, no hay mucho apetito, digamos, en términos históricamente no tenemos Obvio. muchos clientes de esos rangos etarios, lo que toca ver es tal vez niveles de ingresos y otros temas. Entonces, eso cambió, eso nos ayudó también a hacer un desafío interno a nuestras áreas de suscripción y a nuestras diferentes áreas para decirles, probemos de una forma controlada, probemos con nuestras capacidades ya implementadas, porque creemos que esto al final va a tener muchos réditos. Otras de las cosas que hemos venido intentando, digamos, hacer parte de ese cambio es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la comunicación constante con los clientes, la prevención proactiva, por ejemplo. Sí. Muchos oye, lo digo porque también nuevamente conozco pues, este mundo de las aseguradoras y por lo general cuando uno entra en contacto con el cliente es no necesariamente para decirle recuerda este beneficio, recuerda estas coberturas, mira porque es importante tener hábitos saludables, porque muchas veces se piensa que entre más contactes al cliente, pues obviamente más le va a recordar que tiene un seguro y que el día de mañana te va a cancelar esa póliza. Desafortunadamente, o afortunadamente para nosotros, eso ha cambiado. Digamos, nos ha ayudado precisamente a mantener, digamos, una mayor permanencia de los clientes en términos de que hacen uso de sus coberturas, hacen uso de sus asistencias, pero lo mismo, hay siempre ese challenge o ese desafío interno de queremos hacer algo diferente, algo distinto a lo que como se ha venido manejando por los canales, pues digamos, tal vez más tradicionales. Y finalmente, con muchos de los partners con los que hemos venido trabajando, sobre todo que entienden mucho este tema de estar disponibles al momento adecuado, a la hora adecuada para el cliente, está tener una oferta visible del producto. Es decir, podemos aquí hablar mucho de producto, pero si el cliente no se entera que tú estás ahí, Sí. pues es difícil que realmente se genere ese alcance que queremos tener. Obvio. Entonces,
digamos, en la medida que los partners, las empresas que obviamente trabajan alrededor de seguros, entiendan este tema para ganar mucha más visibilidad en todos los canales, como yo lo hablaba, pues creo que es donde también vamos a generar una mayor penetración, que es lo que queremos, ¿no? Sí, hay mucha noción de MVP, de reiterar, de animarse, yo creo que son un poco el tema clave. Me doy cuenta que nos queda 8 minutos para esta mesa redonda, entonces me gustaría preguntar a cada uno un concepto bastante simple, y ahí voy a empezar a Bárbara. A los tres voy a hacer la misma pregunta, es, ¿cómo crees que el concepto de sostenibilidad, hablando de social, económico, ambiental, puede llegar a convertirse en el nuevo eje de innovación del sector asegurador, que es obviamente un poco en relación con la charla? Yo quizás pienso que es un nuevo eje para el sector asegurador, pero no para el mundo, digamos, del mundo social, el mundo de las microfinancias. Siempre hemos estado muy pendientes de entender el cliente, de estar cerca del cliente y de agregar tecnologías como herramienta de apoyo a un modelo comercial sin reemplazar la relación humana que hay con el cliente, que al final es la que le da mucha confianza y también un canal de quejas, de dudas, de contacto físico que es tan importante para este segmento. Así que no lo veo como nuevo, lo veo como nuevo para este sector y hay muchas lecciones que pueden aprender y incorporar en sus modelos. Bien, gracias. A pesar de que nacimos desde lo social, ¿no? de hacer mutualización de riesgo, para nosotros es algo bastante nuevo. María. Como startup, yo lo veo como una oportunidad de que las empresas miren estos temas un poco de una manera más global y holística y el seguro como una pieza dentro de otras piezas que puede ayudar a implementar, a conseguir un progreso en los distintos aspectos. A la vez, también sabemos que como todo tema, el tema del día y de la hora, hay mucho greenwashing y mucho, mucho hablar y poco hacer realmente. O sea que nosotros nos lo tomamos, como dicen, con un grano de sal. Como una oportunidad, pero a la vez como un desafío de hacerlo bien y de manera responsable y no simplemente porque queda bonito, ¿no? Es la responsabilidad de todos el llevarlo a cabo de una manera ética. Porque viene de tu propósito. Eso es, Exacto. eso es. Ustedes, Andrés, contanos un poco, ¿cómo ves la sostenibilidad como un eje de innovación? O quizás no, ¿eh? ¿Cuál es un poco tu visión? No, sin duda alguna, digamos, a ver, como eje de desarrollo de muchos nuevos negocios, yo creo que sin duda alguna, pues obviamente el sector asegurador en general va a estar ahí. Y cuando digo un eje estructurador de nuevos negocios, quiero decir lo que hablamos acá, no solo el tema de las microfinanzas, sino también el tema de, por lo menos para nosotros que nos llama mucho la atención, el tema de la gig economy, de pronto sectores desatendidos dentro de lo que puede ser las pymes o otros diferentes sectores. Yo creo que ahí es donde, como ya lo hablábamos al principio de la sesión, pues hay una gran oportunidad. Para nosotros, al final, hay un eje central que sí es muy importante y es todo lo que tiene que ver con la tecnología. Obviamente poder estar presente, digamos, para ese tipo de clientes no solo es una oportunidad per se, digamos, para las aseguradoras en términos de generar nuevos negocios, sino que además es abrir un nuevo mundo que hoy en día está totalmente desatendido en términos de seguros, o no solo no desatendido, sino que obviamente desafortunadamente no se ha hecho el esfuerzo suficiente para llegar. Como les decía ahorita, no es cuestión de que muchos de nosotros no nos preguntemos si es interesante o no, yo creo que es más una cuestión de poder hacer las secciones correctas de la manera correcta para estar ahí presente en ese tipo de sectores y ante ese tipo de oportunidades. Entonces, en la medida que seguramente va a estar presente por mucho más tiempo en la economía, en todo lo que está planteando, desde temas de cambio climático hasta, como digo, sectores desatendidos de pymes o cosas de este estilo, pues va a haber oportunidad para ver cómo se puede apoyar, digamos, estos nuevos sectores que pueden necesitar los seguros. Buenísimo. Ahora nos queda 2 minutos, 2, 3 minutos para preguntas para el público. Hay una pregunta allá.
te van a acercar un micrófono. Si te puedes levantar si te puedes presentar y ¿para quién es la pregunta? Hola, buenos días. Caterina Hernández de Positiva Compañía de Seguros. Ya. La pregunta es para Bárbara. En su intervención ella hace referencia a que es muy importante en estos microseguros mantener la gradualidad, como que primero lo esencial y luego sí ir añadiendo más coberturas. Quisiera saber para ella gradualidad es cuánto tiempo en su experiencia, 3 años, 5 años, 10 años, ¿de qué tiempo estamos hablando en esa gradualidad? Qué buena pregunta, porque es una pregunta que choca mucho con las metas institucionales de inversionistas y de directivas de aseguradoras, porque generalmente te dan 12 meses para lograr sostenibilidad de un producto y ya, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gradualidad, tiene que ser con sostenibilidad, pero con una mirada mucho más ambiciosa hacia arriba, ¿verdad? Igual como cualquier cosa que empezamos a hacer y poco a poco vamos aprendiendo y creciendo. La experiencia que he visto, y no se asusten, son 6 años, yo uso ese número. Pero no, esos 6 años, sinceramente, vuelan. ¿A qué me refiero? He visto tantas malas experiencias que se equivocan, chocan, regresan, se equivocan, chocan, regresan, que duran más de 6 años por no tomarse el tiempo de tener una estrategia de largo plazo y inteligente y orientada hacia el cliente, que creo que si las alianzas y las partes de las alianzas son visionarios, se puede lograr. Bien, tenemos 27 segundos y tenemos que cerrar el panel. ¿Tenemos última pregunta o no? Mabir, ¿tenemos tiempo para una última pregunta? Una pregunta. Te están acercando un micrófono. Ya. Sí, quisiera saber si usualmente los estudios de investigación son costosos, si ustedes tienen alguna recomendación o experiencias que faciliten, digamos, el conocimiento de estos estudios. Buenísimo. Pueden ser costosos y pueden ser más económicos y lo importante es que no sean sesgados. Ahí les voy a hacer un pitch para algo que va a salir muy pronto, que creo que va a ayudar muchísimo. Yo fui parte del desarrollo de una guía de desarrollo de negocios de seguros con Naciones Unidas, con un proyecto que se llama ARFF y RFF, que ahora se está traduciendo al español, a inglés ya está disponible a través del PNUD. Y ahí está todo, o sea, todos los procesos que pueden internalizar, exteriorizar, y hay muchísimos tips, así que espero que ayude a reducir ese costo. Bien, entonces para cierre del panel, entonces para mí, ¿con qué me voy a quedar? Primer tema, panel de lujo. Muchísimas gracias María, Bárbara, Andrés, muchísimas gracias. Yo lo que me quedo es el primer tema, que el propósito es lo que nos permite de ir avanzando en algo que justamente tiene algo que ver con la sostenibilidad. Segundo, que la tecnología es un habilitador para esto. Y tercer tema, que se necesita mucho tiempo, paciencia, reiteración de proceso y obviamente un gran apoyo desde el punto de vista de la cabeza, de arriba. Si tenemos apoyo muy fuerte desde arriba, la cosa se puede cambiar, pero sí que podemos cambiar el mundo, cada uno podemos agregar nuestro granito de arena, pero en caso de ustedes no es un granito de arena, es enorme lo que aportaron, la verdad que felicitaciones. Última palabra a los tres. En una palabra quiero que cierren el panel. Una palabra. Vamos a empezar con María. Una palabra. Yo simplemente muchas gracias y espero trabajar con vosotros en el futuro. Bárbara. Ánimo, se puede. Ánimo. Muy bien, muy bien. Andrés. Innovación. Innovación. Bueno, muchísimas gracias.